Aquella idea que arrancó en 1984 fue un faro creativo para numerosas generaciones. La alternativa musical argentina fue generada en Paraná en los primeros tiempos de la democracia y perduró por décadas en la capital entrerriana. En esos inicios se mezclaron los grandes maestros como el Cuchi Leguizamón, Manolo Juárez o el tucumano Miguel Ángel Estrella, con la nueva generación de músicos compuesta por Lito Vitale, Jorge van der Mole o el trío Corradini, entre otros. Todos giraban alrededor de la fuerza de trabajo del grupo Magma, los principales hacedores del encuentro de música popular más importante de los últimos 40 años. Mi relación con la alternativa musical argentina tiene que ver específicamente con el amor y ha seguido siendo una relación de amor. Yo conozco a Mario Caligaris, baterista de Magma en ese momento, en el año 84. Nos ponemos de novio y me vengo a vivir a Paraná. En pleno momento germinal de la alternativa musical argentina, apenas regresado a la conquista de la democracia, ¿no? E inmediatamente, porque yo venía también de mis propias experiencias de cultura, en arte, en fin, en Santa Fe, empiezo a trabajar en la alternativa musical argentina en el área de producción, de prensa, haciendo gacetillas. Me sumo a ese Magma que eran 3 músicos, Alberto Felici, Alfredo Ibarrola y Mario Caligaris, que eran el núcleo fuerte del grupo en ese momento. Me sumo a trabajar desde este lado de la producción. Insisto, en el momento en que recién se estaba armando y aparece como el momento más importante que creo que tuvo todo el proceso, que fue consolidar la idea. ¿Para qué estamos haciendo esto que estamos haciendo? Y en eso, tanto Alberto y Alfredo, que eran un poco mayores que nosotros, que Mario y que yo, ya tenían bastante claro por dónde caminar. Y era justamente la generación de nuevos públicos o de aquellos públicos a los que los músicos y las músicas de ese momento no podían llegar porque no estaban dentro de lo que era el sistema de las discográficas y la difusión de la música. Por eso es una alternativa a poder llegar a estos artistas por otro camino que no sea el camino tradicional del sistema. Ahí empecé a trabajar con ellos, año 84, y lo primero que hicimos fue el primer encuentro que inauguró el anfiteatro Sant'Angelo, que estaba construido desde hacía mucho tiempo, pero que no había sido inaugurado. Así que lo inauguramos con ese primer encuentro de la alternativa musical argentina, gracias también a la participación muy activa de Gito Petersen, que era en ese momento el director de cultura. La vinculación profunda o lógica que tiene la alternativa con Magma parte de que Magma en aquella época y aún hoy ha seguido manejando las mismas metodologías que se aplicaron para los encuentros de la alternativa o para las muestras itinerantes, todas las actividades que se programaron en todo el país, que tiene que ver con la autogestión, como se mencionaba, que no es un tema menor. Hoy en día se puede decir que todo el mundo habla de autogestión, pero que en aquella época no, salvo el teatro, que tenía sus experiencias particulares, porque el teatrero, yo siempre digo de que tiene como un entrenamiento especial para hacer prácticamente todo, para montar una obra. En la música eso no existía, existía más bien el músico que estaba guardado en la casa esperando que le golpeen la puerta para invitarlo a tocar. Nosotros nos dimos cuenta que así no funcionaba la cosa, y menos con el tipo de propuesta que nosotros queríamos difundir. Por lo tanto, la autogestión fue clave, pero también fue clave la socialización, el compartir experiencias y formas de producción, que tampoco era una cosa muy usual. Yo creo que a partir de ahí la necesidad llevó a que hoy muchos músicos tienen que producir sus propias cosas, porque si no, no pueden montar un espectáculo. Hablamos siempre del sector de la música, que para mí sigue siendo mayoritario, que no forma parte de la industria que persigue únicamente el rédito económico. Y todo lo que tiene que ver con el contagio y con el aprendizaje y con algo fundamental que en estos tiempos también
se lo toma como un hecho lógico con el cual se convive, que es la comunicación. En aquella época tampoco, bueno, no había celulares, no había redes, no había internet. Entonces el tema de la comunicación era un tema que, bueno, quedaba limitado a ciertas maneras de comunicarse, a los diarios, que en aquella época los grandes diarios fundamentalmente de Buenos Aires son los que marcaban un poco la línea, y bueno, el hecho de aparecer o no aparecer era determinante. Pero esa comunicación también, yo creo que fue un capital, un patrimonio que no sé si hubo la suficiente conciencia o hay la suficiente conciencia de lo que significó, por ejemplo, para la movida musical en Paraná. Hacía poco que me había incorporado a Magma, eh, y bueno, era un grupo que tenía ya una historia bastante larga y fructífera, y era un poco un ícono del rock en la región, ¿no? En la región hablo de Paraná, Santa Fe, toda la zona. Yo ingresé con muy baja edad, digamos, era muy joven, y bueno, para mí significó una cosa muy importante en ese momento. Y sucedía que en general las expresiones musicales del interior tenían poca repercusión en el medio nacional, y que se buscaba abrir lugares, ¿no? Espacios para poder hacer trascender el producto musical, ¿no? Y bueno, a raíz de eso creo que Magma empezó a trabajar sobre eso, a conectarse con otros músicos, y esas fueron como, a mi modo de ver, los primeros pasos para ir constituyendo lo que después fue la alternativa musical argentina. Que, a ver, por un lado ampliaba el espectro para llegar a la gente, de público, y también ampliaba la idea de conocer y integrarse, intercambiar con diferentes expresiones musicales de diferente índole o diferentes estilos musicales, donde confluían el rock and roll, el folclore, toda música popular, en distintas expresiones, ¿no? que iban conformando un abanico de lo que musicalmente había en la Argentina. Y que eran en general expresiones que no llegaban a los medios de comunicación masivos. Y bueno, por eso era una alternativa, o sea, la gente, el público, la ciudadanía no tenía forma de acceder a determinados productos musicales porque la conducción de las propuestas musicales que había era solo a través de los medios de comunicación masiva. Y bueno, esto fue como una respuesta a eso para que pudiera conocerse en general lo que se trabajaba musicalmente en el país. En el 83 se venía todo lo que es el advenimiento democrático en Argentina. 81, 82, 83 ya eran años donde había comenzado a haber una apertura de puertas hacia nuestra música que tiene origen que está pasada, por un lado, por la continuidad sociocultural de la entrerrianía, y por otro lado, por la aparición de los del túnel, de los puentes, de la revolución en los medios de comunicación. Todo eso fue generando un tipo de música que Magma desarrollaba, que se puede decir era el comienzo de la música urbana en Entre Ríos, de la visión urbana, ¿no es cierto?
Entonces, el problema nuestro en ese momento era la soledad, que incluso supongo que hoy debe seguir existiendo. Hacíamos un concierto y iban nuestros amigos o algunos seguidores de los trabajos que cada uno tenía, de los cuales vivíamos, y ahí paraba la cosa. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que nos empezamos a informar de las distintas movidas que había en otras ciudades de la Argentina, que transitaban por los mismos carriles donde nosotros veníamos trabajando. Entonces se nos ocurre esta idea de por qué no un encuentro con estas características. Y así es como pensamos en principio en un ciclo que comenzó desarrollándose en la Biblioteca Popular. De ese ciclo, bueno, desde Saluzzi, el Cuchi Leguizamón, el dúo salteño, Manolo Juárez, Eduardo Lagos, Vitale junto con el Chango Farias Gómez, con Baraje en una propuesta que se llamaba Los Amigos del Chango. Así comenzó el ciclo de la alternativa, y que llenaba la Biblioteca Popular con 400 butacas, habíamos puesto ahí, recuerdo perfectamente. Y de ahí pasamos a realizar un ciclo de características anuales, que logramos conservarlo, yo creo que es más de 30 años, por donde pasó innumerables cantidades de artistas argentinos. Ya estamos hablando de alternativa musical argentina, que tenía una apertura o un cierre, según cómo funcionaba, con un encuentro anual que podía ser en el teatro o en el anfiteatro de la ciudad, porque el anfiteatro se inauguró con un evento de la alternativa musical argentina, recuerdo perfectamente eso, en el año 85. Y de ahí nuestro objetivo no era hacer otro Cosquín, nuestro objetivo era rescatar toda esa música que se hace sin la intencionalidad primaria de hacer plata, o sea, sino de hacer música. Estaba primero el elemento musical y después estaba el negocio. Qué posibilidad a nosotros. Es más, te digo, nosotros como Magma pudimos vivir profesionalmente de nuestro trabajo, yo supongo que una década, como mucho, en casi 50 años de historia. Estamos hablando de los años 80. Estamos hablando de post-Malvinas. Estamos hablando del 85, 86, más o menos. Si bien mi contacto con la alternativa se dio gracias a una invitación de los Magma de Entre Ríos, no hay que descontextualizar el país que vivía un momento cultural floreciente. Y eso hay que rescatarlo en primer lugar, porque si no, no hubiera sido posible todo lo que se gestó a partir de allí. En ese momento, los músicos, llamémosle del interior, tuvimos oportunidades de acceder, gracias a la alternativa, a medios nacionales, a medios de difusión nacional, y eso evidentemente nos ha abierto ulteriores puertas y nos marcó una época. Por eso vas a encontrar, pidiendo testimonios, que hay miradas muy distintas sobre ese momento, porque si bien fue importante para todos y para marcar un momento cultural en Paraná, los músicos llamados del interior van a tener una mirada muy distinta de los músicos llamados de la capital, que ya tenían una difusión, que ya tenían un nombre y que eran útiles y valiosos para convocar personas. Estoy hablando del mismo Lito, estoy hablando de Antonio Tarragorros, o León Gieco, o Teresa Parodi, o sea, los grandes jetones que nos dieron generosamente una mano para que los que veníamos jugando en Primera B pudiéramos asomarnos, pudiéramos compartir con ellos un almuerzo, charlar, jugar al truco, pasarnos cositas con la guitarra y qué sé yo, y en determinado modo ver que no éramos después de todo tan distintos,
sino que nos separaba simplemente, por un lado, el talento y por otro lado también, muy importantemente, una posibilidad de acceso a los medios nacionales. Y eso hay que marcarlo bien, porque no se puede meter en la misma sopa todas las verduras, porque no va a tener sabor a nada. La alternativa musical inició en el amplio auditorio de la Biblioteca Popular de Paraná, pero luego se fue afianzando en el Teatro 3 de Febrero y en tiempos veraniegos en el Anfiteatro Héctor Santangelo. El amplio y bello lugar del Parque Urquiza fue por muchos años el sitio elegido y destacado por los músicos y la prensa de todo el país, que se empezó a convocar en Paraná a medida que se iba reconociendo la convocatoria de los MACMA. Creo que la alternativa es una alternativa de poder. Es decir, creo que la alternativa es un proyecto político que significa enfrentarse a un sistema de producción, a un sistema de pensamiento también, en definitiva, en la base. Y creo que eso implica darse una política de relación con los instrumentos de producción. Yo creo que estaba, claro, terminando la secundaria, cuando empezaron a verse como las primeras manifestaciones así de conciertos, bueno, de gente que venía a tocar. Y encima en la escena de ese momento, bueno, digamos, hoy por hoy está la herramienta de las redes, ¿no? Pero en ese momento realmente era muy difícil acceder a cierta información de que existían tales o cuales músicos, si no fuera porque alguien los trajera a tu ciudad, digamos, ¿no? Entonces, en principio eso para mí fue re importante porque para quienes estábamos en el camino de la música, de repente toparse con un concierto de un tipo que uno desconocía, pero que a partir de ese momento se transformaba así como en un ídolo más o menos, era muy importante, era muy motivador, muy inspirador, ¿no? para nuestra labor, ¿no? Como que tener así la posibilidad de verlo en vivo, qué sé yo. Y bueno, de saber que había un montón de música en el país que estaba como escondida un poco, ¿no? Eso para mí fue como re importante y bueno, lógicamente inmediatamente que uno quedaba como atento a ese sello que era la Alternativa Musical Argentina, digamos, cada vez que traía a alguien, bueno, íbamos a ver, aunque no conociéramos nada de esa persona que venía, ¿no? Sino que ya sabíamos que era como una garantía de que era algo distinto, que era algo con mucho laburo, que artísticamente era jugado, qué sé yo. Bueno, eso era un poco lo que nos movilizaba a estar cerca siempre, ¿no? Después yo tuve como la suerte de integrar en un momento el grupo MACMA, que se fundió con un grupo con el que nosotros veníamos que se llamaba El Resto, a partir de una participación que hicimos en una de las alternativas. Y bueno, nos convocaron ellos como para integrarnos y qué sé yo. Entonces pudimos vivir también un poco de más de adentro, más de cerca, lo que ellos hacían, digamos, bueno, participar, colaborar en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Y bueno, y vimos cómo fue como creciendo también, ¿no? Nosotros éramos jóvenes, estudiantes, en general estudiantes universitarios de las carreras que había por ese momento, comunicación, ciencia de la información era en principio, pero que después vino comunicación social. Y bueno, teníamos un espacio, un grupo que se llamaba Taller, signo Taller de Comunicación, que conformábamos ahí una zona de laburo que empezaba como a visualizar a lo comunicacional más allá de la labor periodística o en otro punto del oficio periodístico, en las zonas de la cultura, digamos, ¿no? Entonces ahí empezamos a trabajar bastante en la apertura democrática con lo que era la Secretaría de Cultura en ese momento. Había
algunos eventos que empezaban a ser trascendentes, había un ciclo de cine nacional que nosotros también trabajábamos ahí, y dentro de ese contexto, ya también por cierta afinidad, empezamos a trabajar con la alternativa musical argentina, haciendo un poco la prensa, la comunicación institucional, y también participando de la movida cultural que generaba la alternativa, ¿no? Porque la alternativa era, en aquel momento, después vino otras líneas de acción, pero en aquel momento era un movimiento que se planteaba cuestiones bastante sustantivas desde el punto de vista cultural, digamos, ¿no? Se planteaba la problemática de la industria discográfica, la problemática del patrimonio musical vivo, digamos, ¿no? En el sentido de decir, bueno, había esa misma caracterización de alternativo y de búsqueda de fusiones y de trascender géneros. También formaba parte de eso, era un movimiento cultural, me gusta llamarlo así, digamos, más allá del evento, de los eventos musicales que producía. Todo el tiempo había mesas de trabajo en donde se conversaba de las problemáticas de los músicos, en donde se generaba un horizonte también de trabajo conjunto y colectivo para el desarrollo de estas nuevas propuestas, digamos, ¿no? Y tenía un alcance nacional, digamos, ¿no? Era un movimiento de músicos, muchos de Buenos Aires, pero había una gran movida en Córdoba, había movida en Mendoza, había movida en Rosario, las movidas de Mar del Plata, coordinadas ahí, traccionadas por... Bueno, una serie de músicos participaban muy activamente, entre ellos los hermanos Corradini, digamos, ¿no? Ahí en Mar del Plata. Son todos lugares en donde la alternativa hizo su función y generó su movida, digamos, ¿no? La verdad es que fue muy impresionante porque se trabajó mucho con una idea muy clara de lo que era la producción de la música y de sus espectáculos, la pata de la difusión, que tenían mucho que ver los compañeros y compañeras periodistas locales y de Buenos Aires y de otros lugares del país, y por otro lado lo que era la comercialización de lo que se producía, los discos, los cassettes en ese momento. Teniendo muy en claro eso, pensamos en un principio que al público le iba a costar entender de qué venía esto. Sin embargo, y es lo que siempre nos asombró, y a mí en particular, cómo el público paranaense de aquel momento, insisto, año 83, 84, abrazó esta propuesta. Desde el primer momento, Claudia. No hubo un tiempo en el que hubo que remar para que la gente comprendiera de qué se trataba, sino que fue inmediato. Tuvimos el apoyo de mucha gente de comunicación, de Guillermo Alfieri, de Daniel Enz, por supuesto, que en ese momento cubría para la página del Jueves del diario que escribía y que dirigía Guillermo Alfieri, periodistas muy importantes de Buenos Aires como Sibila Camps, Blanca Rebori, Emilio Cartoy Díaz, Carlos Polimeni, un grupo de periodistas muy importantes también de la ciudad que estaban estudiando la carrera de comunicación, especialmente Rubén Camiolo, Juan Manuel Jiménez, Patricia Fasano, gente que estuvo muy cerca, armando esta propuesta desde distintas dimensiones. Entonces no fue tan difícil y fue mágico. De alguna manera, yo hoy mirándolo en retrospectiva pienso que rápidamente la gente comprendió y se sumó a esta idea, a esta propuesta. Acá en Paraná se tuvieron propuestas de primerísimo nivel donde no solo el público, sino los músicos, los que estaban encarando la música en sus primeras etapas, gente muy joven, generaciones bastante menores a nosotros, hablemos de 40 y pico, 50 años, empezaron a enterarse y a tomar contacto directo con una cantidad de expresiones musicales que de otra manera no hubieran podido llegar a Paraná ni a sus oídos seguramente. Eso yo personalmente creo que ha sido un condimento muy importante para que Paraná se destaque
por un movimiento musical de mucha gente muy, muy, muy talentosa, reconocida incluso en distintos lugares del país y en el mundo, pero creo que la alternativa en eso aportó un grano de arena bastante importante como para que eso suceda. Hoy en día, por todas estas cosas que hoy se consideran lógicas y en aquel momento no lo eran, también veo que es bastante impracticable poder volver a generar una movida de estas características. Lo que sí es importante, y creo que en eso Magma permanentemente está, es en seguir sosteniendo banderas que a nosotros nos han permitido, aunque sea por un lapso chico de tiempo, vivir de la música. Y además nos ha permitido construir públicos, que de eso se trataba en los orígenes, construir público. Hoy se habla mucho del construir público, se dan talleres, vienen especialistas de cómo se hace para construir público. Bueno, nosotros, sin saber absolutamente nada, pura intuición, la intención era eso, ir construyendo público. ¿Y cómo se construye público? Bueno, dándole la información necesaria para que la gente empiece a conocer que hay otras cosas y saque sus propias conclusiones. Entonces yo creo que eso son elementos que han quedado subyacentes, pero que para mí son fundamentales. La gente en Paraná tuvimos de inmediato una respuesta muy, muy buena, muy grande. Ya Magma movía a su gente, pero bueno, incorporamos distintas expresiones, como te decía recién, que iban aglutinando y juntando más gente. Fue, creo que muy, muy saludable y dejó su marca porque la gente a la vez también, ese proceso que nosotros hacíamos de intercambiar entre distintas expresiones musicales, la gente también pudo hacerlo, no nos cerrábamos o al rock o al jazz o al folclore, sino que creo que hasta favoreció el intercambio cultural, digamos, en ese sentido. Había una corriente de periodistas no formal, no institucionalizada, pero había periodistas que colaboraban y favorecían la difusión de estas propuestas, ¿no? Si bien trabajaron en grandes medios, desinteresadamente, digamos, se ofrecían y ponían el esfuerzo para difundir el trabajo que se estaba haciendo. La llegada a Paraná de los principales músicos populares motivó incluso coberturas importantes de diarios nacionales que enviaban sus periodistas a realizar las crónicas noche a noche, y también se fueron generando móviles en vivo de radios porteñas y programas de TV. Era una convocatoria única que marcó a fuego a la capital entrerriana. Veníamos con el trío Corradini Campos ejecutando literalmente una búsqueda tal vez inconsciente de nuevos lenguajes o de lenguajes nuevos basados en raíces antiguas. Y lo que nosotros estábamos haciendo con el trío era basarnos en las raíces folclóricas latinoamericanas, pero impulsarlas desde un punto de vista del año 1986, es decir, con otras tecnologías no demasiado avanzadas, porque si comparamos lo que había en ese momento con lo que hay ahora, es otro mundo, es otro planeta. No había teléfono, internet, no había teléfono celular, no había internet, no había acceso al mundo digital que hay ahora. Entonces, en ese momento se grababan cassette. Todo nuestro vínculo era el cassette, por un lado, para traficar información subversiva sobre la música, por un lado, y por el otro lado, el diario. El diario era muy importante. Aparecer en una nota en La Nación o en una nota en Clarín hacía que te glorificaban en el barrio. Cosa que hoy no es tan importante como el desarrollo que tienen las redes. Entonces, para valorizar exactamente desde un punto de vista personal al menos lo que fue la alternativa musical argentina en ese momento, no puedo sacarla de la situación
real del país en ese momento. ¿Me explico? Bueno, y es cierto, sí, que a los que veníamos desde Santa Fe, desde la provincia de Buenos Aires, desde Mendoza, desde las provincias, a los encuentros de alternativa, teníamos la expectativa también de acceder a otra gente, porque acá en Mar del Plata nosotros tocábamos, pero para nuestros amigos o para la gente que conocíamos, siempre y cuando la Secretaría de Cultura se te diera la gana de hacerte tocar, o con mucho esfuerzo tocar en un teatro. En cambio, tocar para los entrerrianos, fue muy fuerte. De ahí se volvió itinerante, para que no sea otro Cosquín, y empezamos a juntar en nuestros encuentros. No solamente era la propuesta de una visión distinta de la música, sino también ir a buscar los verdaderos artífices por ejemplo, del folclore en la Argentina. Por eso acá vino por primera vez el Cuchi Leguizamón, no sé, Adolfo Ábalos, Alfredo Ábalos, y tantos otros célebres de la música argentina. En ese ciclo que te digo que duró más de 30 años, por ahí pasaron propuestas argentinas, fueron alrededor de 700 conciertos que se hicieron en el teatro y que desde mi punto de vista sirvió de información musical, de una información musical que no había en Paraná, ¿no es cierto? Ni hablar de las llegadas de personajes internacionales como el guitarrista Tomatito, o como el guitarrista Mike Stern, o como Joe Zawinul. Eso fue como una cosa extra. Y bueno, y después ese festejo por los 20 años de Alternativa que se hizo en el Club Patronato con la venida de Joan Manuel Serrat. Ese fue un elefante que nos rompió varias cosas en el living de la casa, pero finalmente fue algo que se debía a la ciudad, o sea, traer un personaje de esa influencia en el mundo de la música y de nuestro idioma, ¿no? Pero no solamente terminó ahí Alternativa, sino que tuvo varios subproductos, como el Club de Oyentes de la Alternativa Musical Argentina, que después tuvo una visión más comercial de el Club del Disco. Eso fue una cosa inventada en Buenos Aires, pero el Club de Oyentes unía ciudades, y la gente compraba un disco y en base a eso recibía a un artista en la ciudad y generaba también todo lo que era la educación de producción, la producción, ¿no? Después se hizo otro subproducto que fue Radio Alternativa, que era una presencia en una ciudad de propuestas de la alternativa, enmarcadas como en la ficción era un programa de radio, pero los artistas estaban en vivo y lo que se quería difundir era la problemática que tenían las ciudades desde el punto de vista social, ¿no es cierto? Así hicimos, te diría, cerca de 30 conciertos con esa característica, muchos de ellos en el sur de la Argentina. En fin, ahora no tengo, pero fueron varias, bueno, armamos ese estudio de grabación en Buenos Aires donde grabaron muchos músicos entrerrianos. Lo más distinguido fue que ahí grabó por última vez. Como fue viniendo gente cada vez, mucha más gente, muchos más artistas, cuando la gente de Paraná incluso empezó como a acompañar más así cada uno de los conciertos, porque llegó a haber conciertos así como muy masivos, ¿no? Me acuerdo de noches así en el anfiteatro que estaba pero llenísimo y para ver todo un grupo de artistas, digamos, desconocidos en un punto, ¿no? Para mí fue re importante eso. Hasta el día de hoy te diría, en el sentido de que hoy uno tiene las redes, pero digamos, los artistas en las redes están como sueltos, así, no están como nucleados en algo, en un movimiento. Entonces como que bueno,
llegan a los más curiosos, digamos, a conocer algo en el de lo que se está haciendo, porque van linkeando con un artista. Mira, tocó con fulano de tal, entonces a ver, vamos a escuchar a fulano de tal. En fin, como que tiene que partir ya de alguien como curioso. No hay un espacio donde todo eso se reúna, digamos, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue en ese sentido como re importante. Y no solo, digamos, para el público, sino para los mismos artistas que venían, sentirse también como que tenían un par con el que podían conversar también y compartir un poco esa realidad de, bueno, a ver, ¿cómo haces vos para vivir de esto? Incluso hasta cuestiones más técnicas del quehacer musical, digamos, preguntarle, bueno, ¿cómo compusiste esta canción? No sé, en fin, como que todo eso se traía como consecuencia este encuentro, ¿no? Bueno, poderse conocer entre sí y que la gente los pueda conocer, digamos, ¿no? Cuando al fin se entiende que uno es de aquí, todas las fronteras son ilusiones, se apagan estrellas que encandilaban, florecen nuevos los corazones, cuando no hace falta nombrar las cosas, porque son las cosas las que te nombran. Cambiar de paisaje es la nueva trampa donde se esconden viejos fantasmas, teniendo raíces de saucedales y alas de calandria la libertad. No se necesita buscar el verde en alguna plaza municipal, mirando un poco la casa de uno, dejando hablar a la identidad. Nadie querrá llorar su pasado en una pensión de la capital, mirando un poco la casa de uno, dejando hablar a la identidad. Nadie querrá llorar su pasado en una pensión de la capital. La alternativa musical argentina se fue afianzando año a año en Paraná y resultó determinante para el futuro artístico de buena parte de los músicos de provincias que llegaban para participar del encuentro. Estar en este escenario federal era el envión y significaba el aval de medios, productores independientes y sellos discográficos de nuestro país. Cuando no hacen falta los trampolines. Me acuerdo de una de las noches en el anfiteatro, que eran no sé cuántas personas, eran muchísimas personas. Y fue el momento de más auge en lo que tuvimos con el trío, que tocamos 2 o 3 veces allí. Me acuerdo de salir de tocar y que me temblaran las piernas. Y eso nunca me había pasado y nunca me volvió a pasar. Pero ese golpe del encuentro con la gente, con el calor, con el aplauso, significó también emocionalmente otro camino. Es decir, ahí comprendí, al menos yo, que hay gente que desea una novedad en la música. Hay gente que desea una novedad en la literatura poética que puede tener una letra. Hay gente que desea novedad en una propuesta musical. Y desde entonces no dejé de componer sino para esa gente. Nunca me interesó el fenómeno masivo por la masividad, sino por la posibilidad de no bajar la calidad de la propuesta en base a una posibilidad de llegar a un mayor número de personas.
la alternativa empezó a tener ese carácter regional, nacional, digamos, ¿no? Y nosotros acompañábamos toda esa movida, inclusive llegamos a producir unas revistas, una revista que tenía 2 números, que tuvo 2 números, se llamaba Entorno de la Alternativa. También producíamos 2 programas de radio, uno en LT10, que se llamó Lo Verde para Arriba, y otro en FM Paraná en aquel momento, que se llamaba Vía Alternativa, en donde lo que hacíamos era difundir toda la propuesta y los integrantes y la música que estaba referida o vinculada al movimiento, digamos, ¿no? Para nosotros fue primero una gran experiencia y la verdad, cada vez que recordamos un poco, y ahora nos hemos encontrado un poco con los amigos de Magma, y tenemos referencias de ese momento histórico, nos es muy grato y a mí personalmente me da mucha satisfacción haber participado de todo ese movimiento. Ahí aprendimos muchísimo, digamos, desde lo que tiene que ver con la gestión cultural, con la producción de eventos, también con cuestiones vinculadas específicamente a los debates de la cultura, ¿no? Que hoy siguen. Yo creo que eso era una gran potencia del movimiento, más allá de la excelencia artística que siempre proponía, digamos, ¿no? Ahí, desde los primeros eventos, al comienzo del periodo democrático, un poco se hacían incluso en la Biblioteca Popular de Paraná. Recuerdo la avenida de Dino Saluzzi, por ejemplo, en esas primeras, o la vinculación con gente como Ana Cruza, ahí Castiñera de Dios, digamos, ¿no? Bueno, y después en los eventos que duraban 2 o 3 días, digamos, como unos grandes que se hicieron en nuestro anfiteatro, bueno, tenías la concurrencia de grandes referencias de la cultura, como puede ser el Cuchi Leguizamón, Remo Pignone, toda la movida de lo que empezaba a ser la nueva trova rosarina. En Córdoba había un movimiento también que bueno, es muy conocido, un grupo que se llamaba Postdata, que también una canción que se llamaba Córdoba Va, que la recuerdo ahora, y representaba un poco esa movida también cultural que se daba en esos lugares del interior, ¿no? Bueno, también ahí había un acompañamiento de muchos periodistas importantes del país, te diría. Bueno, qué sé yo, Sibila Camps, Mona Moncalvillo, Blanca Rebori, Víctor Pintos, Carlos Polimeni, digo, toda una zona también de esa cultura alternativa que en ese momento recobraba brío debido a la apertura democrática, también formaba parte de esa movida, digamos, ¿no? En donde, y en los encuentros esos comunicadores, esos periodistas culturales también asistían y se generaban cruces y debates respecto de la problemática del oficio también, ¿no? Del periodístico y específicamente en el campo de la cultura. Es que en ese sentido, digamos que no ha cambiado mucho, porque hay, digamos, son como contadas las gestiones, digamos así, gubernamentales que abren espacios, digamos, para la música, ¿no? Me refiero a nivel nacional, así, sobre todo, ¿no? Hay inclusive algunas provincias que tienen como así una desatención muy grande, así con respecto a eso. Bueno, digamos que hoy por hoy sigue siendo difícil como la vida a través o a partir de este oficio y del arte en general, te diría, o sea, no de la música sola nomás, sino vivir en y desde el arte, ¿no? Como que no se termina de instalar así
un poco una... ¿cómo te diría? Un piso de estado público así para muchas de las personas que hacen arte, ¿no? Entonces, bueno, quedar un poco a merced de espacios pequeños, de lugares así donde se resiste, digamos, por fuera así de esos espacios grandes, ¿no? Y ya reconocidos así por el público. Entonces, bueno, pero bueno, igual ya estamos recurtidos, así que, qué sé yo, tenemos como muchos años de hacer eso. Y bueno, y siempre estamos como buscando así, cómo hacerlo, ¿no? Y siempre, bueno, cruzándonos con otros colegas y preguntándoles, bueno, de otros circuitos, siempre viajando, porque por ejemplo, las plazas del interior son plazas pequeñas, ¿no? En el sentido de que uno no puede vivir solamente tocando en su propia ciudad todo el año, sino que necesariamente tiene que viajar, desplazarse, buscar el laburo donde esté, digamos, en otros lugares, en otras provincias, en otros países inclusive. Entonces, bueno, como que yo siento bueno, que fue como una experiencia que a los que la pudimos vivir más o menos de cerca dijimos, bueno, nos sirvió como para saber si se puede, digamos, o sea, es cuestión de juntarse. No es fácil juntarse, incluso porque, no sé, como que la dinámica que proponen estos tiempos siempre es como responder así vertiginosamente a demandas, ¿no? No sé, de trabajo o cosas, y muchas veces perdemos un poco el norte de que lo colectivo tiene tal vez la solución a todas esas cosas, ¿no? Entonces como que cada uno andamos resolviendo individualmente o armando pequeños grupos así, como de trabajo, pero digamos no falta así como un carácter de movimiento, así, ¿no? Que fue un poco esto. Yo creo que eso fue como uno de los grandes aportes de ese espacio que generó la alternativa, ¿no? Los artistas independientes de la alternativa musical argentina siguieron su camino y poco a poco se fueron haciendo un lugar preponderante en el circuito discográfico de Argentina. A la vez, esos intérpretes fueron participando de otros festivales de la alternativa musical que se extendieron por Rosario, Neuquén y otras provincias argentinas, y siempre con el grupo Magma oficiando como nexo y como protagonista de esos escenarios del país. Por eso mencioné lo de la comunicación. Hoy en día eso es como que, no sé si es tan importante, tal vez hasta más importante el tema de la comunicación que el hecho en sí. Convengamos que la comunicación en este momento es la estrella, ¿no? Pero en aquel momento, totalmente de manera intuitiva, nosotros considerábamos que había que juntar varias patas para que esto funcione. No teníamos ningún tipo de licenciatura, ni doctorado, ni especialización en nada, salvo algo que se llama sentido común, que creo que es lo que funcionaba en aquel momento. Es decir, bueno, acá tienen que estar los medios de comunicación, acá tienen que estar los productores independientes, llámese hoy representantes, managers, como sea. Había gente que venía trabajando en la producción independiente con distintas experiencias. Acá tiene que estar el público, que era el destinatario final, y tienen que estar los músicos que pasan por similares situaciones en sus lugares, ¿no? Que no forman parte de ningún casillero de las disquerías, que su música está catalogada como rara o para pocos. Entonces toda esa jungla, digámosle, fue una fórmula monumental para esa época, porque convengamos que estamos hablando de que esto dio inicio hace 40 años. Es decir, muchísima de la gente que seguramente vea el programa va a decir de qué está hablando este tipo, ¿no? Pero marco lo de los 40 años en el sentido de que todo lo que ha cambiado, para un chico de 20 años, una persona incluso de 30, hay una cantidad de cosas que es inimaginable que no hayan existido en aquella época. Y no existían. No existían.
Esa fue la experiencia más fuerte, de lograr tener medianamente en claro y con complicidades espectaculares, como de los periodistas que se sumaron, como los productores independientes, como el público que en esa época estaba con una efervescencia especial por el recupero de la democracia y demás, y como algunos puntuales funcionarios de cultura. Y digo puntuales porque no era una gestión que dictaminaba qué cosa se hacía, sino que había complicidades puntuales de gente que decía, yo quiero dar una mano y quiero participar de esto porque considero que es importante. Entonces, si no se hubiera contado con todas esas complicidades, no hubiera podido ser esto posible. Yo creo que eso que quedó allá y que se fue en el tiempo, fue dando diversas muestras, diversas maneras de mostrarse. Creo que lo importante es que hay una cantidad de cosas que están intactas, es decir, y algo que está intacto, que es lamentable que todavía esté intacto, que es el problema sigue. El problema de la falta de difusión, el problema de la industria cultural, el problema de la falta de espacio, el problema de los medios, que Alberto se refería a los medios. Yo no escucho en ningún medio de la ciudad que pasen música de Magma. Evidentemente en todos los planos y tratando de ofrecer lo mejor que se pudo, ¿no? En ese momento. Solo que, viéndolo en retrospectiva, hubo condiciones que no se han vuelto a repetir, no se repitieron. Hubo condiciones que no se repitieron. Entonces, así como fue un momento de innovación, llamémoslo así, innovación al punto de la alternativa, también para los músicos fue muy importante a nivel de la línea, porque yo recién ahí me di cuenta que estaba haciendo algo de alternativa. No me lo había propuesto. Bueno, vamos a hacer Río de Camalotes o qué sé yo, en los temas que después hicimos, proponiendo dar una visión. No, nosotros hacíamos eso y después nos dimos cuenta, gracias a la claridad de Alberto sobre todo y de Alfredo, gracias a esa claridad filosófica, se puede decir, que me di cuenta que lo que estaba haciendo era alternativo. ¿Alternativo a qué? A toda la basura que se estaba ofreciendo en ese momento, que no era muy distinta de la que se ofrece ahora. Eh, y por eso considero que la alternativa hoy en día está exactamente casi en el mismo lugar, a nivel de las posibilidades, porque seguimos los mismos Magma que vos decís que están activos, están haciendo su música y que es una música de alternativa. Yo pienso que de alguna manera dejó sembrada una forma posible de trabajar vinculada con la autogestión, con la producción propia. Mucha gente hizo experiencia en eso. Hubo bandas que pudieron crecer a partir de esta práctica y a todos nos dejó una enseñanza en ese sentido, ¿no? Quizás la gran diferencia con hoy, como es en todos los ámbitos, es la existencia de nuevas tecnologías que posibilitan otros canales de comunicación y que, bueno, está en cada uno poder aprovecharlo, pero sí me parece que hoy sería importante recuperar algún tipo de movimiento de este tipo, donde la gente pueda coordinar y pueda ponerse de acuerdo en cómo ayudarse mutuamente, ¿no? Creo que es un fenómeno de la época, no es solamente en la música ni en el arte, en la política, en general, en todo. Existe un desmembramiento social y cultural que no le hace bien a nadie, ¿no? Digo esto favorecido por la tecnología, no porque la tecnología sea mala, sino porque
digamos, cuesta ponerse a tono con los tiempos. Después vino lo que vino en la Argentina, o sea, vino el gobierno de los años 90, donde la música volvió a encasillarse nuevamente en los estándares que pretendían todos los géneros, género por género, en las disquerías, que era la historia como venía se dando hasta cuando fue el advenimiento, que ahí se abrió. Pero después todo volvió a sus casilleros y toda esta música, en su mayoría, te digo, se fue al exterior. Después fueron volviendo, ¿no es cierto? Y hoy yo creo que han quedado destellos de todo aquello en muchas propuestas que aún siguen, ¿no es cierto? Pero que vos no las ves diríamos, en el terreno así de la industria cultural, de esa industria cultural potente, ¿no? La industria cultural potente se dedica a vender música. Primero está el negocio, después la música. Y bueno, y lo nuestro fue otra opción. Y después, bueno, para otro cosquín, y bueno, para eso está la fiesta del mate, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso está claro, eso. Nosotros eso no lo pretendimos, nosotros somos músicos, no somos empresarios de la música. O sea, sí desarrollamos la producción independiente, que es una manera distinta de trabajar. En eso sí, todo lo que es autogestión, yo te diría que nosotros en eso, juntos con los Red de Tucumán, con los MIA de Buenos Aires, todas esas propuestas, fuimos de los primeros en Argentina en desarrollar eso. Deja primero una experiencia fundacional para mí en lo personal y para toda una generación respecto de cómo producir de manera independiente, de lo que es la producción autogestiva y de la importancia que tiene intentar salirse de las leyes del mercado, por decirlo de algún modo, del mercado de la música. Deja un trabajo cooperativo, colaborativo, muy rico, súper enriquecido, con miradas muy interesantes y muy profundas de muchas y de muchos músicos del momento y que, como decís vos muy bien, siguen muy vigentes ahora. Por decirte, no sé, de la trova rosarina, hoy podemos seguir hablando de Jorge van der Mole como uno de los referentes de la música de Rosario, y en esos momentos estaban haciendo sus primeros pasos. Lo mismo que Adriana Bonicio y con un montón de artistas y poetas rosarinos. Lo mismo con gente de Buenos Aires, lo mismo con el querido trío Corradini y Campos. Bueno, ellos siguen haciendo música. Ingresaron propuestas desde Uruguay, la murga Falta y Resto fue parte de todo esto también. Hubieron expresiones que no se conocían de manera masiva y que gracias a la Alternativa Musical Argentina se instalaron como propuestas muy conocidas, muy aceptadas y muy valoradas por el público. Entonces lo que deja la Alternativa es multidimensional, son muchas cosas. Y en lo personal, a mí, para mí fue un aprendizaje, un proceso de aprendizaje, un máster en cómo gestionar cultura independiente, que siempre lo digo, yo agradezco haber podido formar parte de ese proceso. Fue un proceso muy rico, muy interesante, muy amplio, me abrió la cabeza a mí personalmente. Yo tenía 21 años y yo fui otra persona después de trabajar en la Alternativa, con ellos, aprendiendo y aportando y asumiendo un montón de responsabilidades y compromisos que hoy lo miro en la distancia y digo, 21 años y hice todo eso. Bueno, sí, es que estaban dadas las condiciones y creo que además las buscamos también. Por mi parte, como músico y como espectador, siempre voy a estar recontra agradecido así, de ese momento, de lo que nos mostró ese encuentro y bueno, y sobre todo quienes lo empujaron, ¿no? Sobre todo Alberto, Alfredo, y la gente que se fue plegando como organizadora en las otras provincias, porque viste que hubo ediciones que se hicieron, me acuerdo de Mendoza, en Santa Fe también, como que había grupos de trabajo que también
apuntalaban este proyecto y lo hacían su edición local, digamos, también, ¿no? En el tiempo, los Magma, por ejemplo, no fue sencillo para nosotros, o sea, hubo mucha... Esa imagen del elefante que está rompiéndote el living de tu casa es la alternativa en cierta medida, y esas cosas, con el tiempo después eso se ve, ¿viste? Y se ve una necesidad de cómo poder progresar. Yo veo como uno de los lugares, fíjate vos, la visión que yo tengo tal vez es discutible, pero yo veo que muchas de esas propuestas que vinieron a la alternativa pudieron desarrollar su situación en sus lugares de orígenes, ¿no es cierto? Pero en el caso nuestro, más bien tuvimos que irnos de Paraná para poder lograr un reconocimiento a nivel nacional. O sea, después volver y todo eso, pero, o sea, la situación aquí, yo la veo muy compleja desde el punto de vista para nuestra propuesta musical. Lo que pasa es que uno ya piensa a nivel nacional y dice, bueno, ¿dónde voy a difundir esto? En tal lugar, en tal otro, porque yo no veo mucho espacio para difundir canciones de 6 minutos o desarrollos musicales, ¿viste? Más bien son golpes que tienen que ver con un hit y con que la gente levante el ánimo y bueno, eso es la música que hoy prácticamente se difunde por los medios. Y dentro de eso para nosotros es muy difícil porque al mismo tiempo eso te va alejando del contenido económico de la música, ¿no? O sea, uno de los bastiones que nosotros teníamos de Alternativa Musical Argentina era conciliar lo cultural con lo económico, ¿no? Un movimiento que conciliara eso, ¿no? Como un país de esos países donde vos vas a comprar una cerámica y no es que hay una persona que te dice sale gratis o dame lo que puedas, ¿viste? O sea, tiene su costo. Bueno, eso nosotros habíamos logrado con Magma en una pequeña medida, pero nosotros teníamos público, recuerdo, en todas las ciudades de Argentina, ¿no? La alternativa musical argentina dejó de tener su lugar de encuentro en Paraná, pero cada uno de los músicos que la transitaron hoy son una clara referencia en el mundo artístico y de nuestra cultura. La alternativa sentó las bases y ellos volaron, crecieron como intérpretes y siguen rindiendo homenaje a ese espacio que los cobijó y les dio un lugar por tanto tiempo. La mazamorra, sabes, es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso la mano al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Artesa viene para la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan el silencio, el hambre es una nube con las alas del trigo. Hermoso en ella, la más madura, que desgana
lado de ramas de la higuera, que a la siesta las sombras entre velos e higos. Y si quieres, agregarle una pizca de ceniza de jume, esa planta que resume los desiertos salinos, y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que ella adquiera un tinte levemente ambarino. Cuando la comes, siente que el pueblo te acompaña a lo largo de valles, por recodos de ríos. Cuando la comes, sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo. Es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que ignoran su gusto americano y muchos que olvidaron su sabor argentino. Pero ella será siempre lo que fue para el Inca, nodriza de los pobres en el páramo andino. La noche que fusiles, poetas y cantores, por haber traicionado, la música y el polen, los pájaros y el fuego. Quizás a mí me salven estos versos que digo.